Bien, nosotros habíamos visto que hablando de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, existe una ecuación general, ¿sí? Esta ecuación estaba dada por esta forma, la segunda parcial de u en x y en y, más la segunda parcial de u en y, más la parcial de u en x, más la parcial de u en y. Mm, ahí me salté una letra. D, E, más F por U igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta era la forma general de una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Homogénea porque estaba igualada a cero y de segundo orden, ¿sí? Porque las derivadas parciales más altas pues son de segundo orden. Y en este caso teníamos que los coeficientes A, B, C, D, E y F son constantes, ¿sí? Esta ecuación se puede clasificar de tres maneras. Se dice que la ecuación va a ser una ecuación hiperbólica, ¿sí? Hiperbólica, si el discriminante, que es b cuadrada menos 4 por ac, es mayor a 0, ¿sí? Donde b, a y c pues son los coeficientes de cada uno de los términos de las segundas derivadas, ¿sí? La ecuación se dice que es parabólica si el discriminante b cuadrada menos 4ac es igual a 0. Y por último, la ecuación va a ser elíptica si el discriminante es menor a 0. ¿Sí? Entonces, esta clasificación pues, nos permite identificar el tipo de ecuación diferencial que vamos a tener. Luego vamos a ver que cada aplicación de las que vamos a estudiar corresponde a un tipo, ¿sí? Ya sea una ecuación hiperbólica, parabólica o elíptica. Por ejemplo, si tenemos nosotros la siguiente ecuación, 3 veces la segunda parcial de u en x es igual a la parcial de u en y, ¿sí? Podemos nosotros clasificarla. Lo primero que tendríamos que hacer pues es igualarla a 0, ¿no? Entonces tendríamos 3 segunda parcial de u en x menos parcial de u en y es igual a 0. Y de aquí vamos a identificar los valores de los coeficientes a, b y c. El coeficiente a se refiere al coeficiente de la segunda derivada parcial en u, ¿sí? El coeficiente b es la segunda derivada parcial cruzada, o sea, tanto en x como en y, y el coeficiente c es la segunda derivada parcial de u, pero en la variable y. Entonces, de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, pues el valor de a es 3, pero los valores de b y de c son 0. Entonces, si planteamos nuestro discriminante, que es b cuadrada menos 4ac, pues vamos a obtener que esto va a ser 0 menos 4 por 3 por 0. Y evidentemente esto nos va a dar 0. Como el discriminante va a ser 0, entonces vamos a decir que la ecuación que tenemos es una ecuación parabólica. ¿Ok? Podemos tener otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos nosotros la segunda parcial de u en x es igual a la segunda parcial de u en y, ¿sí? Igual, lo primero que hacemos pues es igualar a 0 para escribirlo en la forma general. Y luego identificamos los valores de los coeficientes. En este caso a pues es 1, b va a ser 0 y c es menos 1, que c corresponde a la segunda parcial en y, ¿sí? Entonces, aplicando el discriminante, b cuadrada menos 4 por a por c, vamos a tener 0 menos 4 por 1 por menos 1. Y esto es 4. En este caso, el discriminante nos da mayor a 0, ¿sí? O sea, obtuvimos un número positivo. Por lo tanto, dado que el discriminante es mayor a 0, pues vamos a tener aquí el primer caso, ¿no? Vamos a tener una ecuación hiperbólica. Entonces, esta ecuación es... ¿Dónde está la ecuación? Esta es una ecuación hiperbólica.
Y un ejemplo de una ecuación elíptica, pues sería, por ejemplo, algo así. La segunda parcial de u en x más la segunda parcial de u en y. Y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, y como ya está igualado a 0, pues aquí podemos directamente identificar el valor de las constantes, que serían a es igual a 1, b es igual a 0 y c es igual a 1. Nuevamente, aplicando el discriminante, tendríamos 0 menos 4 por 1, que va a ser menos 4. Y como esto es menor a 0, eso quiere decir que la ecuación que tenemos es una ecuación elíptica. Maestra, ¿se puede regresar por favor un poquito a la parabólica? Sí. Entonces, las clasificaciones de estas, perdón. La clasificación de las ecuaciones, muchachos, la hacemos para identificar la forma en que vamos a solucionarlas. En todos los casos vamos a estar utilizando el método de separación de variables que ya estuvimos viendo. La diferencia es que dependiendo de la ecuación que tengamos recuerden que habíamos dicho que tenemos que procurar que la variable x siempre tenga un negativo para poder entonces plantearlo como, o que su solución pues sea en forma de senos y cosenos, ¿sí? Entonces el tipo de ecuación que nosotros tengamos nos va a decir si vamos a tomar un valor de lambda cuadrada positivo o un valor de lambda cuadrada negativo, dependiendo de cómo hagamos nosotros nuestra separación, ¿sí? Entonces, por ello es importante saber el tipo de ecuaciones que vamos a tener. Ahora, hablando acerca de las aplicaciones, vamos a estar nosotros estudiando, tres aplicaciones principales que corresponde a tres tipos de ecuación diferencial parcial, ¿sí? Voy a mover aquí el pizarrón. Las ecuaciones que vamos a estar estudiando son estas tres. La primera es K por la segunda parcial de U en X es igual a la parcial de U en T, donde K es una constante positiva, ¿sí? A esta ecuación se le conoce como ecuación de calor. Bueno, ecuación unidimensional de calor. ¿Ok? Lo que esta ecuación representa es cómo se comporta la temperatura a lo largo de una varilla delgada. Entonces vamos a tener nosotros una varilla delgada que va a tener un largo determinado, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un largo L, y la varilla va a tener una temperatura en el cuerpo. Le vamos a poner U0. Y además va a tener una temperatura en sus extremos. Entonces vamos a ponerle aquí U1 y U2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo se encuentren los extremos de la varilla y dependiendo de la temperatura que tenga la varilla en el cuerpo y dependiendo del largo que tenga esta varilla, entonces es precisamente, o sea, al resolver nosotros la ecuación de calor, lo que vamos a estar estudiando es cómo es que la temperatura de esta varilla varía, valga la redundancia, a través del tiempo y en cada punto de ella. Entonces, no va a ser lo mismo la temperatura en este punto que la temperatura en este punto. Y no va a ser lo mismo la temperatura en esos puntos al inicio del experimento, o sea, cuando las condiciones son iniciales, a después de pasado cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, este es el primer tipo de aplicación que vamos a ver, que es la ecuación unidimensional de calor. Y viéndolo así, la ecuación de calor, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Es parabólica, hiperbólica o elíptica?
Fíjense en la forma, que es muy parecido a esto que teníamos aquí, ¿sí? O sea, tenemos la segunda derivada parcial en una de las variables y es igual a la derivada parcial en otra de las variables. Entonces, pues esta ecuación, la ecuación de calor, va a ser una ecuación parabólica. Bien. El otro tipo de ecuación que vamos a estar estudiando es la siguiente. Es a cuadrada por la segunda derivada de u en x es igual a la segunda derivada parcial de u en t. Esta ecuación se conoce como ecuación de onda. Bueno, ecuación unidimensional de onda. ¿Sí? Donde en este caso a cuadrada pues también es una constante positiva, ¿no? La ecuación de onda lo que va a estudiar es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos nosotros una cuerda, ¿sí? Y esta cuerda, bueno, déjenme ponerlo así. Esta cuerda tiene una posición inicial, que generalmente pues va a partir del reposo. Luego la vamos a levantar desde un punto, o sea, puede ser a la mitad, puede ser en un tercio de su longitud, ¿sí? La cuerda tiene una longitud dada L. La vamos a levantar y la vamos a soltar. Entonces lo que va a suceder con esta cuerda pues es que va a empezar a vibrar, ¿sí? O sea, va a empezar a oscilar. Y lo que nosotros vamos a estudiar con la ecuación de onda o lo que vamos a determinar es precisamente una ecuación, una expresión que nos indique cómo es que la cuerda se mueve a través del tiempo, ¿sí? Una vez que nosotros la hayamos soltado desde cierta posición. Entonces, piensen mucho aquí, por ejemplo, en las cuerdas de guitarra, ¿verdad? Son cuerdas que, si bien todas tienen la misma longitud, van a tener diferentes características físicas, hablando de su densidad. Unas son más gruesas, otras son más delgadas, son de diferentes materiales. Entonces, aunque nosotros tomemos las cuerdas de la guitarra, ¿sí? Que son de la misma longitud, pero que tienen mm, diferentes características físicas, si cada una de ellas la levantamos de la misma altura y la soltamos, o sea, le damos un pulsito a la cuerda, pues van a emitir diferentes sonidos. Eso es porque emiten diferentes vibraciones o porque se mueven de manera distinta, ¿sí? Esa diferencia va a estar dada precisamente por la A cuadrada. A cuadrada tiene que ver con la tensión de la cuerda entre la densidad de la cuerda. Entonces, volviendo a la guitarra, pues la afinación de cada cuerda tiene que ver con su tensión. Entonces, la manera en que la cuerda vibra para producir un sonido específico tiene que ver con qué tan tensa o qué tan floja la cuerda, ¿sí? Entonces, pues es básicamente lo que vamos a estudiar, ¿no? O sea, al resolver la ecuación de onda, lo que vamos a estar resolviendo o lo que vamos a estar obteniendo es una expresión que nos indique cómo es que la cuerda va a estar vibrando. ¿Sí? Entonces su posición perdón, cómo es que la cuerda va a estar vibrando o cómo se va a mover en el eje de las X, porque es unidimensional, y a través del tiempo. La última ecuación que vamos a estar estudiando es la siguiente. Es la segunda parcial de u en x más la segunda parcial de u en y es igual a 0. Y esta es conocida como la ecuación bidimensional de Laplace. Esta ecuación también se puede representar mediante un operador que se conoce como laplaciano. El laplaciano es un triángulo invertido, ¿sí? Al estar este operador elevado al cuadrado, pues quiere decir que se está derivando dos veces y que se está aplicando a la función u, ¿sí? Entonces, el laplaciano pues nos indica que se deriva en cada una de las variables y luego estas derivadas se suman. Entonces, cuando tenemos el operador bidimensional, pues es porque estamos hablando de
válgame, de las segundas derivadas, ¿sí? Lo que el operador laplaciano o lo que la ecuación de Laplace me va a representar es también el comportamiento de una temperatura, pero es una temperatura en estado estacionario. Vamos a tener nosotros una placa que tiene dimensiones dadas para su ancho, perdón, espera cero, dadas para, otra vez, dadas para su ancho y para su altura, ¿sí? Entonces, los extremos de la placa se van a encontrar a temperaturas constantes generalmente. Vamos a ponerle aquí U0, U0, U1 y U1. ¿Okay? Entonces, cada uno de los extremos, o sea, cada una de las caras de la placa va a tener una temperatura. Y lo que nosotros queremos determinar es cómo se va a comportar la temperatura en cualquier punto de la placa, ¿sí? Este tipo de problema es distinto al inicial, que también tenía que ver con temperatura. Bueno, primero que nada, porque aquí es bidimensional, ¿sí? Aquí tenemos una temperatura en una placa en vez de en una varilla. Perdón, es decir, estamos estudiando un plano en lugar de una recta. Y también difiere porque este problema, si se fijan, no depende del tiempo, ¿sí? Solo depende de las dimensiones X y Y. Entonces, aquí no sabemos cómo se va a comportar la temperatura a través del tiempo, solo nos interesa como que en un instante, ¿sí? Cómo es la temperatura en cierto instante al tener nosotros una placa con ciertas condiciones. Bien. Si se fijan, la ecuación de Laplace pues tiene la forma de una ecuación elíptica, ¿sí? Porque tenemos la segunda derivada de ambas variables y estas las dos son positivas. A diferencia de la ecuación de onda, que es una ecuación hiperbólica. ¿Sí? También tenemos la segunda derivada de ambas variables, pero al igualar a cero, una de ellas queda negativa. Entonces, por eso este es hiperbólico. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta aquí? No, todo bien. Muy bien. Bueno, pues entonces vámonos directo a lo que es la ecuación de calor, ¿sí? Perdón. Ok, entonces, para ver cómo vamos a resolver la ecuación de calor, ¿sí? Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener nosotros una varilla que tiene un largo L, ¿ok? Y vamos a tener que sus extremos se van a encontrar a 0 grados. Cuando los extremos están a 0 grados, el cuerpo de la varilla va a estar a una temperatura, vamos a ponerle f de x. Sí, o sea, eso es una función, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestra ecuación de calor pues está representada por K, la segunda parcial de U, K por la segunda parcial de U en X, que es igual a la parcial de U en T. Vamos a ver cómo podemos interpretar estas características de la varilla en las condiciones de frontera o las condiciones iniciales. Las condiciones de frontera evidentemente se van a referir a las fronteras de la varilla, ¿sí? O sea, a sus dos extremos. En el primer extremo, ¿sí? El valor de x de la función pues vale 0 porque estamos en el extremo inicial, ¿sí? Y como estoy hablando únicamente del extremo y no del momento, entonces pues no me interesa la variable t, o sea, únicamente me estoy refiriendo a la posición del extremo izquierdo, ¿sí? La temperatura, que es lo que me representa la variable u, la temperatura en el extremo izquierdo, según lo que me está diciendo el problema, pues son 0 grados. Luego, mi otra condición tiene que ver con la temperatura, pero en el extremo derecho. En este punto, la variable x vale L, ¿sí? O sea, estamos en el valor
Estamos viendo la varilla que está sobre el eje de las X. Aquí en el extremo inicial está sobre 0 y el extremo final está sobre L, ¿sí? Y otra vez, como estamos considerando solamente las condiciones de frontera, pues nos vamos a fijar en la temperatura en el extremo derecho, que en este caso pues también vale 0. Luego, tenemos que ver qué sucede con la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo, o sea, esta f de x es para todos los puntos de la varilla, pero es la temperatura inicial. Entonces, si es la temperatura inicial para cualquier punto de la varilla, quiere decir que x se deja como variable porque es en cualquier valor de x, pero como estamos hablando de la temperatura inicial, pues el valor de t debe de ser 0. Y en este caso, dijimos que la temperatura inicial pues va a ser f de x. ¿Sí? Este sistema de la ecuación con sus condiciones es precisamente el sistema de la ecuación de calor. A estas dos condiciones se le conoce como condiciones de frontera y a esta condición pues se le conoce como condición inicial. ¿Ok? La variable K, perdón, la constante K se conoce como constante de difusividad. K es constante de difusividad. Y eso cambia de acuerdo al material del cual esté hecho la varilla. O sea, básicamente esta constante nos indica qué tan rápido o qué tan lento o qué tan bueno es el material con el que se tiene para perder calor, sí, para perder energía. Entonces, pues como ustedes saben, hay materiales que son más conductores del calor que otros. Entonces, aquí la variación de la temperatura pues depende no solo de las condiciones de la varilla, sino de qué está hecha la varilla. Bien, entonces este es el sistema que nosotros tenemos para resolver para una ecuación de calor. Y lo que vamos a hacer es resolver nuestra ecuación diferencial utilizando el método de separación de variables que ya habíamos visto. Entonces, vamos a plantear que nuestra variable u pues va a tener la forma de un producto de funciones, una función x y una función t. Y entonces la ecuación pues la vamos a poder escribir como k por x t es igual a xt'. ¿Sí? Y hacemos la separación. Aquí nada nuevo, seguimos las reglas que ya conocemos, es igual a t' sobre kt. Y fíjense que en este caso, porque tenemos una ecuación parabólica, tenemos que igualar a menos lambda cuadrada para asegurarnos que la variable x o la ecuación que depende de x incluya un negativo. Si lo igualamos a lambda cuadrada positiva, las x no me van a quedar con los senos y cosenos que yo necesito, ¿sí? Entonces, por eso igualamos a menos lambda, ¿sí? Entonces, si quieren ponerle ahí una notita, las ecuaciones parabólicas se igualan a menos lambda cuadrada, o menos lambda, o menos c, como ustedes le quieran poner, pero negativo. Perdón. Entonces, ya que tenemos la separación hecha y ya que igualamos a la constante, o al caso que necesitamos, al caso específico, pues procedemos a resolverlo, ¿no? Esto ya no debería de ser novedad, esto sería x cuadrada más lambda cuadrada x igual a 0. Y acá tendríamos t' más lambda cuadrada por kt igual a 0. Ecuaciones auxiliares. Despejamos. Y de acuerdo al tipo de valor que obtenemos en m, pues construimos nuestras ecuaciones. Aquí vamos a tener que para x va a ser c1 coseno de lambda x más c2 seno de lambda x. Y para t vamos a tener c3e a la menos lambda cuadrada k por t.
En su último examen me fijé que algunos de ustedes evalúan las condiciones de frontera, ¿sí? Directamente en la ecuación de X. Eso es completamente válido y sí se puede. Entonces, aquí, por ejemplo, las condiciones de frontera, pues se escribirían en términos de una sola variable como X de 0 igual a 0 y X de L igual a 0 también, ¿sí? Reinterpretándolas para que afecten solamente a la variable X. Entonces, aplicando estas en la ecuación de X nada más, esta la dejamos aquí guardada, ahorita regresamos con ella. Entonces, aplicando las condiciones solamente para X, pues vamos a tener que X de 0 es C1 coseno de 0 más C2 seno de 0, y esto es igual a 0. Sabemos que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar que C1 es 0. Y por lo tanto, X, pues lo escribimos como C2 seno de lambda X. Aplicamos entonces la segunda condición. X de L va a ser C2 seno de lambda L y esto es igual a 0. Y es aquí donde vamos a encontrar los valores característicos o los valores propios de la función seno, ¿sí? Sabemos que C2 no puede ser 0 porque pues si no nos da la solución trivial y no nos sirve de nada. Entonces hacemos que el seno de lambda L sea 0. Y los valores que van a cumplir con esto, sí, o sea, para que el seno de algo sea 0, pues es porque su argumento es un múltiplo entero de pi. De aquí entonces, lambda va a ser n pi sobre L. Estos son los valores propios de nuestra ecuación que vamos a sustituir aquí. Entonces, X va a ser C2 seno de n pi sobre Lx, y t, que la teníamos acá guardada, ¿sí? Va a ser C3 por e a la menos k por n pi sobre L cuadrada t. ¿Sí? Ya sustituyendo también el valor de lambda. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Nada nuevo, sí, o sea, esto es lo que vimos el parcial pasado, es exactamente igual. Ya que tenemos X y T, pues podemos multiplicarlas para ahora sí construir la función U, que es nuestra variable dependiente, ¿no? Entonces, esto va a ser AN, bueno, lo voy a dejar así expresado para que lo veamos. C2 seno de n pi sobre Lx por C3 e a la menos k n pi sobre L cuadrada t, ¿sí? Y en este caso, pues como tenemos dos constantes, C2 y C3, las podemos multiplicar para crear una sola constante. Le voy a llamar A. Por el seno de n pi sobre Lx. Bueno, déjenme lo reacomodar. De por sí no escribo muy derecho y luego se van confundiendo. Ok, entonces esta va a ser nuestra solución U, ¿sí? Ya aplicamos las primeras dos condiciones, que eran las condiciones de frontera, que tenían que ver solamente con X, ¿sí? Ahora entonces, pues nos falta aplicar la tercera condición, que es la condición inicial. Entonces, en este caso, pues vamos a tener, aplicando la condición, que U de X, 0 es igual a por E a la todo esto. Esto es una L. L cuadrada por 0 por el seno de n pi sobre Lx igual a una función en X, ¿sí? Que representa la temperatura inicial en el cuerpo de la varilla. Ya sabemos que e elevada a la 0 pues es 1, y entonces nos va a quedar esto de aquí. En clases pasadas estuvimos viendo que en este punto se aplicaba el principio de superposición,
¿sí? Entonces, esta expresión la extendíamos el número de términos que fuera necesario para poder nosotros igualar y encontrar el valor de las constantes. Entonces, ese mismo principio de superposición se va a aplicar en este caso. Vamos a considerar que el coeficiente A en realidad es un coeficiente AN, es decir, que son varios, ¿sí? Y no sé si alguien ya medio identificó la forma que tenemos aquí, porque en los casos pasados, pues, convenientemente, nuestra f de x también era una función de senos o de cosenos, ¿no? De acuerdo a lo que teníamos. Pero en este caso no necesariamente tiene que ser así. F de x puede valer lo que sea. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para igualar una función que tiene forma de seno a una función que tiene forma de cualquier otra cosa? Pues la respuesta es mediante una serie de senos. ¿Sí? Entonces, esta última expresión que tenemos aquí es precisamente la definición de una serie de senos. Es una función, ¿sí? Una función que es analítica, que la estamos expresando en términos de un seno y un coeficiente. Nosotros sabemos que para la serie de senos, pues el coeficiente que debemos calcular es Bn. Y Bn es 2 sobre L por la integral de 0 a L de la función por el seno de npi sobre Lx de x. Fíjense que en este caso el valor de L pues corresponde a la longitud de la varilla. La función f de x pues es precisamente la temperatura inicial, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué significa aquí? Significa que tenemos que calcular el coeficiente Bn de una serie de senos para poderlo sustituir en el valor del coeficiente A de nuestra solución, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos calculado este coeficiente, que ya también sabemos calcularlo, o sea, no pasa de una integral, una vez que hayamos calculado este coeficiente, nuestra solución va a ser, ya en forma de serie, bueno, le voy a poner Bn de una vez, ¿sí? Entonces va a ser Bn, que es precisamente el coeficiente de la serie de senos, por E a la menos K npi sobre L al cuadrado T por el seno de npi sobre L x. Quiere decir entonces que al final la solución que me va a representar la temperatura de una varilla, sí, con extremos a 0 grados y cuerpo a una temperatura f de x, esa solución lo que me está representando es una serie, es una serie, sí, no es solo serie de senos porque tiene aquí el coeficiente, perdón, tiene aquí el término del exponencial, pero es una serie. Entonces quiere decir que la temperatura pues no va a crecer de forma lineal, ni mucho menos, sino que va a ir fluctuando, ¿no? Y pues eso es consistente con lo que sabemos del equilibrio térmico. Entonces va a ir fluctuando de manera senoidal, o sea, como una onda, pero va a alcanzar un límite y ese límite va a estar dado por la parte del exponencial de la función, desde el exponencial negativo, ¿no? De la función. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. No, maestro, ahorita no. Bien. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a ver un ejemplito rápido. Vamos a ver. Vamos a tener entonces igual una varilla, ¿sí? Vamos a tener los extremos a 0 grados. La varilla va a tener una longitud de 1, vamos a ponerlo fácil. Y la temperatura va a estar dada por 0 de 0
1 medio y 10 de 1 medio a 1. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la varilla pues se va a dividir a la mitad. La primer mitad, la mitad izquierda va a estar a 0 grados y la mitad derecha va a estar a 10 grados. Entonces queremos encontrar pues una expresión que represente cómo va a variar la temperatura de esta varilla. ¿Sí? Entonces, pues siguiendo lo que acabamos de ver aquí, pues lo que necesitamos hacer es precisamente encontrar el valor del coeficiente Bn, ¿sí? Ya sabemos que la separación y todo eso, pues cómo nos va a quedar. Aquí lo que necesitamos es encontrar el valor de Bn. Pregunta, ¿sí nos queda claro que me puedo saltar hasta este paso? O sea, este problema es exactamente igual al que planteamos ahorita. La única diferencia es que aquí sí tenemos el valor de f de x. Todo lo demás debe de ser igual. Los extremos a 0 grados, entonces eso me va a dar las dos condiciones de frontera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro eso? Sí, nomás tengo una duda. Por ejemplo, si los extremos fueran de diferente temperatura, tendríamos que empezar de nuevo. Sí, ahí sí tendríamos que empezar de nuevo. En este caso, por el tipo de aplicaciones, o sea, por el tipo de profundidad que le vamos a dar al curso, únicamente vamos a ver problemas con condiciones de frontera homogéneas. Quiere decir que van a estar a 0 grados o que van a estar igualadas a 0, pues. La diferencia que puede existir es si los extremos están a 0 grados o si los extremos están aislados. Si tienen algún tipo de aislamiento, pues entonces ahí va a cambiar la condición, ¿sí? Pero eso lo vemos en otro ejemplo. Sí, pero siempre les digo otra vez, por el tipo o sea, por la profundidad que vamos a estar viendo en el curso, únicamente nos vamos a dedicar a ver condiciones homogéneas. Quiere decir que las condiciones de frontera siempre van a estar igualadas a 0. Bien, entonces, pues vamos a pasarnos directamente al cálculo del coeficiente Bn, ¿sí? Entonces, en este caso, Bn va a ser 2 sobre L, que es la longitud de la varilla, pero como tenemos dos valores para f de x, pues vamos a tener que tener dos integrales. Una integral que va de 0 a 1 medio, donde f de x vale 0, por el seno de n pi sobre L x de x, más otra integral que va de 1 medio a 1, donde la temperatura vale 10 por el seno de n pi sobre 1 por x de x. ¿Sí? Entonces, si simplificamos esto de aquí, pues esta primera integral me va a dar 0, ¿no? Y me va a quedar nada más la integral de 1 medio a 1, ¿sí? De 10 por el seno de n pi x de x. ¿Okay? Que si quieren, pues podemos sacar el 10, ¿no? Y ponerlo como una constante acá afuera. Y ya nada más integramos esta parte. Entonces, pues la integral de esto va a ser 20 por la integral de seno es menos coseno, menos 1 entre n pi, completando el diferencial, coseno de n pi x, evaluado de 1 medio a 1. Esto va a ser entonces menos 20 entre n pi por el coseno de n pi menos el coseno de n pi medios. El coseno de n pi ya habíamos visto que lo podemos simplificar como menos 1 a la n. El coseno de n pi medios no se puede simplificar más, ¿sí? Porque si n es par, pues entonces sí queda como menos 1 a la n, pero si n es impar, entonces queda 0. Entonces, como depende del valor de si n es par o impar, pues así lo dejamos expresado, ¿no? Quiere decir entonces que mi coeficiente Bn pues va a ser menos 20 sobre n pi por menos 1 a la n menos coseno de n pi medios. Y por lo tanto,
la solución de mi sistema, o sea, la expresión que me da cómo se comporta la temperatura, va a ser la sumatoria de 0 a infinito de el coeficiente que tenemos aquí por E a la menos K por NP sobre L al cuadrado, que era N cuadrada pi cuadrada T, por el seno de NP sobre L X. ¿Sí? Recuerden que L era 1, por eso lo dejo así. Entonces, en este caso, esta sería mi solución. Aquí no tenemos el valor de K, o sea, no nos lo dio el problema, no sabemos las condiciones del material de la varilla, ¿sí? Entonces ahí pues K se deja expresar. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por mi parte no, maestra. Bien. Todo bien, maestra. Ok. Ahí... Déjenme ver. Sí, hay algunas tablas en internet que se llaman así precisamente, o sea, constante de difusividad térmica, ¿no? Que básicamente pues es una unidad, o sea, es una constante, como ya les dije ahorita, donde indica qué tan bueno o qué tan malo es un material para conducir el calor, ¿sí? Entonces, pues déjenme les proyecto aquí la tablita para que la veamos. Esperen. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunas constantes para algunos principales materiales, ¿no? Tenemos aluminio, tenemos acero, cobre, yeso, mármol, ¿sí? Y pues tenemos los valores de la difusividad, las constantes de difusividad que están en diferentes, bueno, esto es conductividad y esto es difusividad, ¿sí? Lo que nosotros manejamos en la aplicación es difusividad. Entonces, fíjense pues que el valor de la difusividad es básicamente pues qué tanto calor pierde ¿cómo se llama? Válgame, se me fue. Un material, ¿sí? Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, nomás para que se den una idea de los valores que se pueden asignar a la variable, perdón, a la constante K. Y eso pues depende, como ya les digo, del material del cual esté construido la varilla. ¿Ok? ¿Alguna duda entonces? No, muy bien. Gracias, maestra.